Estamos de vuelta y vamos a conversar con Raúl Sor sobre lo que está ocurriendo en Israel, pero no en la forma quizás típica que últimamente ha pasado, los problemas con palestinos o las situaciones alrededor del Medio Oriente, no, sino que con la política electoral y a quienes los israelíes quieren como sus autoridades. Y ha vuelto a resurgir alguien que en un momento dado se dio como prácticamente acabado y que fue primer ministro, Benjamín Netanyahu. Veamos por qué ocurre todo eso en Israel. Raúl, ¿cómo estás? Hola, sí. Es sorprendente la capacidad de volver al centro del escenario político de Netanyahu, porque, bueno, la última vez se pensó ya que con todos los problemas judiciales que tenía, todavía hay un sumario en su contra, ya estaba relativamente fuera de la política, pero lejos de eso, ha vuelto con una gran vitalidad y en las recientes elecciones ha logrado conformar un bloque que ahora, por lo que se ve, va a tener unos cuantos parlamentarios más que la oposición, y esto le augura una cierta estabilidad en el gobierno. Y uno de los factores más sorprendentes, ahí vemos a este hombre con su kipá, este gorrito blanco, que aparece como el gran triunfador de las elecciones, Itamar Ben-Gvir. Y él es el líder de un partido ultra religioso y ultraderechista. Es decir, él hace aparecer a Netanyahu como un hombre de centro derecha versus este personaje, Gvir, que propone deportar a los palestinos que estén involucrados en algún tipo de desorden, que no acaten al 100% las regulaciones y que sean sorprendidos en algún desmán, y propone una política extremadamente dura, por ejemplo, en términos de inmigración y también en cuanto a todo lo que tiene relación con el terrorismo, pero el terrorismo definido en una forma muy amplia que puede ser aplicado a muchas personas que en otras latitudes no caerían dentro de esta definición, como no estar de acuerdo con ciertas leyes, ciertas regulaciones. Por lo tanto, se augura un gobierno extremadamente duro en lo que es orden y ley. Y bueno, ya Netanyahu era bastante duro, pero Netanyahu ha demostrado tener una muñeca muy flexible y ha logrado acuerdos políticos, y es lo que le ha permitido permanecer más de 12 años en el gobierno. Bueno, ahora este gobierno va a ser probablemente mucho más duro y en un tema que es muy discutido por los propios israelíes, va a haber una gravitación muy importante de los partidos religiosos, que le fue muy bien en las elecciones y que van a formar parte del bloque gobernante. Y bueno, hay grandes debates en Israel sobre si los religiosos, digamos, extremos tienen que hacer el servicio militar o pueden excusarse por razones de conciencia y permanecer al margen, sobre una serie de regulaciones religiosas que son impuestas al conjunto de la población, y por supuesto los laicos se quejan y dicen, bueno, si ellos quieren vivir así está bien, pero ¿por qué toda la población se tiene que someter a sus regulaciones? Pero parece ser esto una característica del Medio Oriente, porque también en países donde hay una dominación islámica, como Irán, por ejemplo, también los clérigos imponen sus condiciones a toda la población. Y parece que Israel se está incorporando bien al Medio Oriente porque se perciben tendencias, claro, con costumbres o con exigencias diferentes, pero está entrando en esta fase de cierto fanatismo religioso y de exigencia de cumplimiento de esta regulación. Sí,
Es bien interesante eso. Hay una serie en Netflix que no sé si te la conté el otro día, pero una serie en Netflix bien interesante que se llama Unorthodox en inglés y que creo que es poco ortodoxo en la traducción, ¿ah? Poco ortodoxo, que es básicamente la historia de una mujer que escribe su vida dentro de una comunidad ultraconservadora ortodoxa judía, pero en Nueva York. Esto no sucede en Israel, ¿ya? Sino que es básicamente la fuerza de las razones y medidas religiosas al interior de este grupo muy conservador y muy ortodoxo, y ella finalmente se va a Alemania y la van a buscar de su comunidad para hacerla caer en razón de que no puede irse de su condición. Bueno, pero es bien interesante porque se plantean los problemas que me imagino lo mismo debe pasar con alguna persona joven o una mujer iraní o una mujer de religión musulmana cuando vive las dos experiencias, la experiencia de la modernidad tecnológica, del contacto con todo el mundo con un clic y simultáneamente el apego a enseñanzas, regímenes y normas que básicamente la dejan a la vera del camino, digamos. ¿Ah? Es bien interesante eso y está reflotando en montones de lugares. ¿Ah? Cuando se dan estas cosas pendulares en términos de que la política empieza a girar hacia los extremos de un lado o del otro lado y se van cambiando, de pronto tú adquieres una fisonomía de países con autoridades que más parecen personajes que comandan religiones que países. Efectivamente, es así. Y bueno, en Israel esto se ha visto agravado también por temas migratorios. Han habido migraciones que, digamos, traen a grupos muy militantes de un punto de vista religioso. Ahora, Israel tiene una población palestina muy importante y uno de los líderes de Al-Fatah, es decir, de la Autoridad Nacional Palestina, comentó sobre las elecciones y, bueno, le preguntaron qué diferencia veía entre este gobierno y el del señor Lapid, que acaba de ser derrotado, que era más bien de centro-izquierda, por decirlo, de centro, y dijo, bueno, hay una diferencia, la misma que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Es decir, para estas autoridades palestinas, este cambio de gobierno no representa ningún cambio y eran muy críticos del gobierno anterior, que si bien tenía un discurso más aperturista, en la práctica también incurrió en deportaciones y fue bastante duro. Y bueno, para los palestinos esto abre un futuro bastante amenazante, bastante duro, porque este nuevo sector de extrema derecha que se va a incorporar al gobierno, que el gobierno se puede formar solamente con esta alianza, es una amenaza y es algo bastante preocupante para el conjunto de los palestinos residentes en Israel. O sea, los israelíes palestinos o israelíes árabes están preocupados porque, bien, esto no se sabe exactamente cómo va a operar, pero el lenguaje, por lo menos de este sector más extremo, ha sido muy amenazante. Sí, por último, hay que recordar que Israel debe ser uno de los países que tiene la lógica democrática en términos de la elección de su gente más potente, uno de los más potentes del mundo, una de las democracias más fuertes que hay. Sí, efectivamente, y es una democracia que también ha ido cambiando mucho de acuerdo a los factores demográficos. Por una parte, hay un crecimiento importante de lo que hasta ahora es una minoría, pero una minoría que cada vez se acerca más
a empatar, son los palestinos residentes, o sea, ciudadanos de Israel. También ha habido una inmigración muy importante de Rusia y esa inmigración también carga la balanza, de manera que no es un país normal en el sentido que tiene un crecimiento demográfico natural, sino que hay grandes influjos y según de dónde provienen estas olas migratorias es como se van dando las cosas en la gravitación política. Pero en todo caso hay una gran preocupación y uno de los países que ha manifestado preocupación sobre el futuro de Israel es nada menos que Estados Unidos, donde el gobierno le ha señalado primero que no quiere tener mayores relaciones con Gevir, pero además que van a estar muy atentos a la relación que tenga el gobierno israelí con los palestinos. Es decir, todavía no se ha llegado a un acuerdo de paz, a una solución al problema israelo-palestino, y Estados Unidos, aunque ha mantenido una postura muy estrecha hacia Israel, es decir, de apoyo prácticamente total, también cambia según los gobiernos, pero ha asumido una cierta responsabilidad de lograr un acuerdo israelo-palestino. Estados Unidos fue absolutamente clave en este acuerdo de Abraham, que es el que ha permitido el reconocimiento de Israel por parte de una serie de estados árabes y que ha roto el aislamiento que tenía Israel en el Medio Oriente, y eso en buena medida lo logró gracias al respaldo de Estados Unidos. De manera que hay una situación geopolítica bastante compleja y que habrá que ver cómo evoluciona, porque la situación de los palestinos es determinante para el conjunto del Medio Oriente, no en el sentido de que la política interna de los países árabes está condicionada por los palestinos, pero sin duda es una causa que conmociona y que se ha visto en tantas guerras en el Medio Oriente, las intervenciones en Gaza, que tienen gravitación en el conjunto del mundo árabe. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a seguir viendo cómo avanza este nuevo gobierno y la nueva coalición de gobierno en Israel. Vamos a tu libro, Raúl. Muy bien. El libro es De la utopía al estallido. Este es un libro, los últimos 50 años en la historia de Chile, y bueno, es una compilación de varios artículos. Ahí están los compiladores, y quizás lo más interesante, o digamos, porque es muy difícil reseñar a cada uno de los ensayos. Por ejemplo, tenemos un ensayo que es Desde la utopía revolucionaria, que está escrito por Alfredo Riquelme, Contrarrevolución, escrito por Marcelo Casals, Revolución capitalista, Manuel Gárate, ya no voy a leer a todos los autores, un ensayo sobre la Iglesia en 1978, y un ensayo sobre la Constitución en 1980. No es que está escrito en 1980, sino que se refiere a la situación entonces. Y otros artículos muy interesantes, hay uno sobre el pueblo mapuche, hay uno sobre la Iglesia, en fin, hay sobre una serie de temas. Hay un ensayo sobre Fuerzas Armadas, pueblos originarios, memorias, derechos humanos y del estallido a la revuelta. Bueno, esta colección, algunos, como pasa siempre con las compilaciones, algunos son más interesantes que otros. Esto fue en la elaboración de este libro participó una universidad italiana, perdona, se me va aquí el nombre, es la Universidad de Nápoles. Y Nápoles Orientale, esa es la universidad, y son dos académicos italianos
que participan en este libro, en la compilación, y por supuesto los niveles de algunos ensayos varían bastante. Y creo que una cierta debilidad del libro es que no tiene un eje, digamos, hay un eje, si tú quieres, de tiempo, que es recorrer distintas situaciones, pero las situaciones evolucionan de manera muy diferente. Por lo tanto, no es un libro parejo, no es un libro que al final tú puedes sacar una conclusión. Vas a sacar muchas conclusiones. Dicho eso, hay algunos ensayos que son muy interesantes y de una buena profundidad, tienen una buena referencia bibliográfica, y para quienes quieran seguir este periodo, este medio siglo, desde una perspectiva crítica, creo que este libro les va a aportar. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Nos encontramos la próxima semana. Que te vaya bien. Sin falta. Chao, bien. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos.